nos habíamos quedado, que es aquí. Entonces estamos viendo una introducción a la filosofía política. ¿Eso qué significa? Ver aspectos generales de la filosofía política. Hemos comenzado viendo distintas definiciones de la filosofía en general y cómo el tema político aparece como un aspecto secundario y en algunas definiciones, las del marxismo, como un aspecto principal, al grado que los marxistas consideran que la filosofía es política, es decir, supone la asunción de una posición que enfrenta a otras posiciones y es una posición transformadora de la realidad y que conduce a procesos revolucionarios. Entonces, hemos visto cómo hay definiciones epistemológicas, metafísicas, éticas de la filosofía, pero también hay varias definiciones políticas. Y es justamente desde Marx y con sus seguidores que se consolida esta manera de entender la filosofía como política. Vamos a continuar ahora viendo los distintos sentidos que tiene la política. Es decir, el término política no es unívoco, ¿no? Siempre hay distintas maneras de entenderlo. Podemos decir que en cierta medida es polisémico, tiene varios significados, eso significa polisémico, ¿no? Y cabalmente, de acuerdo al contexto en que uno hace referencia a la política, se la entiende de una u otra manera. Pero en general podemos establecer diferentes ámbitos o distintos sentidos que tiene la política. Y eso nos va a permitir también precisar mejor el concepto de filosofía política. Hasta ahora hemos visto que desde el punto de vista de la filosofía hay concepciones que la asumen como política plenamente por sí misma. Y ahora vamos a ver desde el punto de vista de la política qué tiene relación con la filosofía política, otra manera de abordar el tema, pero haciendo hincapié en este caso al concepto polisémico de política. Aquí, como ven, hay tres columnas que evidentemente son diferentes y que muestran tres sentidos, cada una un sentido de la política. Posiblemente la tercera columna sea la más fácil de comprender, que es la política en cuanto a lo que protagonizan los políticos, particularmente los líderes, los revolucionarios, los que tienen poder, pueden ser líderes militares, líderes el gobierno, que tienen por ejemplo una dinastía hindú, esta fotografía, y eventualmente también otro tipo de actores, ¿no? Sin mayor relevancia de algún líder. ¿Quién fue el líder de la caída del muro de Berlín? Ha habido algunos que han influido, ¿no? Por ejemplo, Gorbachev, Ronald Reagan, pero
No se puede decir que eso haya sido un acontecimiento político de una persona o de dos o tres, o tal vez un número mayor. Ha sido sin duda una movilización que ha reunido a una cantidad notable de gente, podemos decir, del pueblo, ¿no? Es decir, a los alemanes que vivían, podemos referirnos a los alemanes que vivían en la República Democrática Alemana como los actores, esa cantidad de personas que empezó a movilizarse y nadie los frenó. Había la posibilidad de que la guardia empiece a disparar, ¿no? Y hubiera sido una masacre, pero no lo hizo porque la situación era tan difícil para la RDA que finalmente en poco tiempo, pocas horas, se consumó un hecho político. Entonces, esta tercera columna nos refiere los hechos políticos. ¿Cuáles son esos hechos políticos? Sin duda, los que marcan cambios en el poder, cambios en el sistema, cambios en la economía, cambios en los gobernantes, o también, bueno, decisiones para mantener de alguna manera el poder, como puede ser una dinastía que tenga poder de padres a hijos, a nietos y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de una dinastía hindú que se mantuvo en el poder durante décadas. Entonces, lo que hacen los políticos, lo que hace el pueblo, lo que hacen los grandes líderes, porque ahí también tenemos, sin duda, que el principal líder de la revolución bolchevique fue Lenin, ¿no? Eso es incontrovertible. Claro, no estaba solo, no tenía un conjunto de camaradas que apoyaban, que sostenían, que dirigieron la revolución socialista de lo que después fue la Unión de Repúblicas, la URSS, ¿no? De socialistas soviéticas. Bueno, entonces, este tercer bloque refiere eventualmente los líderes, eventualmente las personas con poder, y eventualmente también el pueblo, que puede protagonizar hechos políticos relevantes. Un hecho político es un conjunto de acontecimientos, no es solamente algo que se delimita, ¿no? De forma muy crucial. Bueno, tenemos la caída del muro. Ustedes dirán, claro, cuando ya están golpeando se caen los primeros ladrillos. Bueno, eran ladrillos, eran bloques de concreto, ¿no? Pero bueno, se caen los primeros bloques, ya se derrulló. Sí, es cierto, ¿no? Pero no termina ahí. Hubo intensos momentos políticos, reencuentros familiares, ingreso de los alemanes de la República Federal a la República Democrática. No solamente fue al revés, ¿no? No solamente fue que salieron, también ingresaron. Y claro, la conmoción mundial. Entonces los hechos no se reducen a unos cuantos minutos. La Revolución Rusa no duró unos pocos minutos. Todavía mucho después de octubre de 1917 hubo acontecimientos importantes, incluso el asesinato de la familia Romanov, ¿no? Era parte del proceso revolucionario que fue sangriento, sin duda.
no fue algo, diríamos, pacífico, no, fue convulsionado, violento. La caída del muro fue relativamente pacífica, fíjense. Entonces, la violencia no marca el hecho político, pero es muy probable que cuando haya violencia política, haya también importantes hechos políticos. Es decir, un hecho político, si está asociado con la violencia, sin duda que es relevante. Hace pocos días, creo que ayer, han asesinado a otro líder en Ecuador, no sé si se han enterado. Primero asesinaron a Fernando Villavicencio, porque se perfilaba como un luchador contra la corrupción. Eso que falta tanto en países de Latinoamérica, ¿no? Todos los gobiernos parecen corruptos hasta la médula. Y cuando alguien se hace del poder, cree que es para robar, enriquecerse. Y claro que aparezca alguien de una sola pieza que va a luchar contra los corruptos, ocasiona urticaria entre los corruptos. Y claro, si eso está asociado al narcotráfico, a gobiernos que se han caracterizado por la corrupción, termina así. Entonces, los dos hechos, asesinar a un candidato, asesinar a un asesor, son pues hechos políticos. Entonces, fíjense, cuando hay violencia política, esta es violencia política, no es, digamos, que querían asaltarlo y por eso lo mataron, ¿no? Los mataron por lo que representaban políticamente. ¿Qué representaban políticamente? ¿Qué representaba Villavicencio políticamente? La posibilidad de que alguien llegue al gobierno y cambie la manera de gobernar. Siempre timorata, siempre débil, tibia y a veces coludida con la corrupción. Entonces, matarlo es un hecho político, sin duda. Entonces, una característica que podemos señalar de los hechos políticos es que si hay violencia política, sin duda que son hechos políticos relevantes. Pero también puede haber hechos políticos trascendentales, es decir, que van a cambiar algo estructural, como el socialismo. Fíjense, en noviembre del año 89 cayó el muro, aquí tenemos una foto. Y ese hecho político no ha terminado. Bueno, ya derruimos el muro, nos integramos, reconocemos a nuestros parientes de uno y otro lado, también implicó la desaparición. Hola, David. La desaparición del gobierno, ¿no? De la RDA. Honecker era el secretario, ¿no? General, creo que se llamaba, del Partido Comunista de la República Democrática Alemana. Y claro, desapareció todo eso. Y ahora, fíjense cuánto tiempo, ¿no? Son 33 años. Bueno, todavía hay alguna diferencia entre los barrios, no se nota que este barrio era de la Alemania socialista, en cambio aquel siempre ha sido las ciudades, ¿no? Estoy hablando de Berlín, por ejemplo, donde cayó el muro, ¿no? Pero otras ciudades son típicamente del sector federal o, por ejemplo, o del sector socialista, toda la parte del este, ¿no? Potsdam, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía hay algunas características que evocan esas diferencias, pero bueno, ha cambiado bastante. Entonces, hay hechos políticos trascendentales, eso significa que van a cambiar la estructura, que van a definir las próximas décadas de la sociedad, del poder
la estructura que se configure, no solamente política, también económica, fíjense, también social, y con otras características de impacto, ¿no? Por ejemplo, aspectos étnicos, aspectos sociales. Entonces, hechos políticos trascendentales pueden estar asociados con la violencia o no, como por ejemplo este acontecimiento. La influencia inmediata, 2 años después de la caída del muro, fue la implosión de la Unión Soviética. Y claro, eso ocasionó también cambios enormes en los países de Europa del Este que estaban alineados al Pacto de Varsovia, por ejemplo. Desapareció el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar de los países comunistas o socialistas. Y fíjense entonces como un hecho que, bueno, derruyeron un muro. ¿Y qué? No, fue algo trascendental. Y no fue violento, fíjense. Pudo haberse desatado la violencia, hubiese sido terrible, ¿no? Pero estaba tan deteriorado el régimen que eso más lo hubiese llevado a una situación crítica ya extrema. Bueno, entonces tenemos esta columna que refiere los hechos políticos. Ahora bien, puede haber hechos políticos de mantenimiento del statu quo. Es decir, hay una gran manifestación popular, hay descontento, muchos exigen cambios, pero yo que tengo el poder actúo de manera de neutralizar esos impulsos, esas fuerzas políticas. Y en ese sentido hay hechos políticos conservadores. No hay que pensar que los hechos políticos son solo de transformación radical, extrema, o de transformación no tan importante como puede ser transformar algunas características de la sociedad, sino también puede haber hechos de carácter conservador. Por ejemplo, mantener cierta política, ¿no? Bueno, yo voy a hacer nuevo gobierno. Mi ideología siempre ha sido de izquierda, pero ahora como me han apoyado los de derecha, voy a gobernar como si fuese de derecha. Puede darse eso, fíjense. Entonces nombro mi gabinete, todos vinculados a los partidos de derecha o la mayoría, ¿no? Y claro, ese es un hecho político que conserva el status quo. No es un hecho político que va a transformar algo, pese a que yo había declarado que cuando llegue al gobierno voy a hacer cambios sustantivos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo termina en demagogia. Entonces, es un hecho político que en realidad muestra el deseo de conservar lo que ya está dado. Es también un hecho político, claro. Bueno, entonces en esta columna tenemos los hechos políticos trascendentales o que van a tener fuerte impacto o relativamente triviales, ¿no? Es decir, hechos no tan relevantes, que no tienen tanta importancia. Hechos políticos se pueden transformar las estructuras o conservarlas, no necesariamente transformarlas. Hechos políticos que están asociados a la violencia o no. Ahora, como hemos dicho, si hay violencia política, con seguridad que son hechos políticos importantes. Los cambios de gobierno también son hechos políticos, fíjense. Pueden ser un tanto banales, es decir, sin mayor relevancia, continuidad, por ejemplo, de un régimen,
o pueden ser importantes, ¿no? Lo que ha pasado con Milei es un hecho político, gracias a Dios, destacado, ¿no? Los argentinos siempre han votado, a veces de una forma muy notoria, por el peronismo, pero hace pocos días, el domingo, en las primarias, optaron por la ultraderecha, ¿no? No, ni siquiera un partido, un candidato neoliberal moderado, sino un candidato extremo. Ahora, claro, aparecen los análisis, ¿no? Al margen de los análisis correctos o no, ese es un hecho político importantísimo en la historia de la Argentina. Es casi seguro que el peronismo ya no va a ser gobierno en octubre. Octubre es, ¿no? La elección, fíjense, estamos muy próximos a que se consuma lo que ya se ve. Es decir, ya ha habido un hecho político, pero va a haber otro todavía más trascendental en octubre, cuando Milei gane, y eso es lo más probable. Entonces, los hechos políticos pueden ser de distinta naturaleza y además pueden acumularse, es decir, se da uno y después otro todavía mayor y otro mayor, y así hay un proceso de acontecimientos, hechos políticos relevantes para la historia de un país, una sociedad, etc. Bueno, esa es la política. Toda vez que hablaba de hecho político, estoy hablando de la política. Lo que hacen los políticos, lo que hacen los pueblos, lo que hacen los gobernantes, que puede ser violento o no, que puede ser trascendental o no, que puede ser conservador o no, y que va a influir sobre la historia de ese contexto. Hay otros dos sentidos de la política, ¿no?, que están aquí en las dos primeras columnas. Les decía, no sé si han visto, yo no tuve mucho tiempo de ver, pero claro, aparecieron varias interpretaciones politológicas, ¿no? ¿Por qué los argentinos han votado por Milei? Nunca ha ganado la extrema derecha de una forma tan evidente, ¿no? Con bastantes puntos de diferencia, creo 33 sobre 32, algo así, no me acuerdo bien. ¿Por qué? Ahí aparecen, ¿no?, los politólogos que estudian para eso, claro. Estudian para explicar por qué y cómo sucede algo, por qué ha pasado eso. Y todos, de una u otra manera, lo poco que yo he escuchado, hace referencia a la inflación. ¿Cuánto está la inflación hoy día? Creo que está 700 pesos argentinos por $1. Yo tuve ocasión de ir a la Argentina hace un año y pocos meses. En junio del año pasado, fui unos cuantos días por motivos de salud, y estaba 130, 140, fíjense, 140, 130 pesos, ahora 700. ¿Eso qué significa? Que cada rato suben los precios, de todo, ni siquiera cada día, ¿no?, sino cada rato, de una hora a otra. No solo de un día a otro, sino de una hora a otra. Y eso, ¿quién va a soportar? Por muy izquierdista que yo sea, responsabilizo nomás al gobierno incompetente de Fernández de no poder frenar la hiperinflación. Bueno, todavía no es hiper, ¿no? Aquí los mayores, tal vez tú, David, has vivido la hiperinflación de la UDP.
el año especialmente 82, 83, 84. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te acuerdas? No, decían, bueno, el hambre tú no espera, tú a San Francisco, pues salía ese tipo de eslogan, ¿no? Y era muy crítico, pues, muy crítico. Pues recuerdo que sabías de que ya lo estábamos sacando el dinero en saco. Sí, saquillos, ¿no? Así, Costales, ¿no? Sí. Estos fajos de billete que tienen 1000 billetes, conocen, ¿no? Que hay en los bancos, que son de ese tamaño. Así era un sueldo. Y a veces un sueldo era 3 de esos, ¿no? Cada minuto. Y la mitad de eso, del fajo, así la décima parte servía para comprar un huevo, ¿no? Así era. Había que pagar incluso con bonos de cheques de, no me acuerdo el nombre exacto, pero no eran billetes, eran cheques, ¿no? Es decir, una moneda tan rara. Y claro, para comprar un huevo había que pagar 3.000 bolivianos, así de fácil era, ¿no? Y después, claro, uno ganaba millones, todos éramos millonarios, ¿no? No había posibilidad de comprar pan. El precio de los huevos es un indicador muy importante en toda economía. Los economistas siempre se fijan en eso, ¿no? El precio de los huevos. Y obviamente la carencia o existencia. Entonces, vivir la hiperinflación, nosotros hemos tenido la segunda más grande de la historia mundial. Primero estaba Alemania, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial. Después, peor que nosotros. Y bueno, ahora la Argentina no es pues una economía estable. Entonces, que los precios se incrementen hora a hora es insoportable. Y que la economía esté asfixiada por la falta de divisas y el país esté endeudado. A tal grado llega la deuda, es el país más deudor del mundo, con el FMI, ¿no? Y ahora el FMI da préstamos para pagar la deuda. Ya resulta absurdo, ¿no? Ya tú me debes, entonces te voy a prestar para que me pagues lo que me debes. Pero te voy a deber más, claro, es que me vas a deber más. Así es, fíjense. Entonces, explicar, por ejemplo, ¿quién habló sobre Milei? Tú, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? Los analistas, los politólogos hacen referencia a esta realidad. Y claro, ahí ya no vale la ideología, ¿no? Ya puede ser muy de izquierda, peronista, etc. Pero veo cómo mi sueldo, el sueldo de mi esposa, la renta de mi padre, no alcanza para nada. Y estamos en una situación realmente cada día peor. Sabes que yo fui, bueno, estaba todavía, está Fernández, ¿no? Hace un año, un poco más, fui, pocos días. Antes fui en época de Macri y había también una desazón. ¿Cómo Macri va a lastimar a los jubilados? ¿Cómo les va a rebajar la renta? Bueno, entonces, esas son pues las explicaciones de los hechos políticos, las que dan los politólogos, y para eso estudian. Yo trabajo en la carrera de ciencia política y una asignatura importante es análisis de coyuntura. ¿Qué significa analizar la coyuntura? Significa analizar lo que está pasando. ¿Dónde? Pues en la Argentina, puede ser el día domingo, hace 4 días. ¿Por qué ha pasado esto? ¿A qué se debe?
Y claro, hay estudios profesionales de gente que se dedica años a formarse como politólogos que les otorgan los elementos de análisis. Ahora, los analistas siempre tienen un sesgo, ¿no? No se puede decir, bueno, ese analista es totalmente neutral. No, no es así, ¿no? Si tiene un sesgo más o menos de izquierda, más o menos de derecha, anuente con el gobierno, anuente con la oposición, es muy difícil que un analista político, un politólogo, alguien que interpreta los hechos, alguien que explica por qué han sucedido, es decir, estas son las causas que hay que tener en cuenta para explicar este efecto. Ese es explicar políticamente, ¿no? La explicación política siempre establece relaciones causales. ¿Qué significa eso? Establecer causas necesarias, causas suficientes para que se produzca un efecto, para que esto se produzca como resultado de varias causas. Ahora, algunas causas pueden ser circunstanciales, inclusive, bueno, si no había esa causa, igual pasaba el efecto. Otras causas son imprescindibles, ¿no? Esto hay que entender porque esta causa es imprescindible para este efecto. Y otras causas se combinan, etc. Entonces, ese es el análisis político, el estudio de los hechos políticos. Ya sabemos lo que son los hechos políticos en la tercera columna. Y cuando aparece un politólogo y explica cómo, por qué, está muy bien, ¿no? Es un esfuerzo intelectual, pero también hay sesgos de cierta proclividad del politólogo a una ideología, a un partido, a algún líder. Claro, eso va en detrimento del propio analista, ¿no? Porque, bueno, un analista comprometido con un gobierno, o sea, salamero con un líder, ya cuando le escucha del auditorio, ya no le toma en cuenta, porque sabe que lo único que va a hacer es defender, tratar de justificar, ya pierde credibilidad. Y algunos, claro, tratan de mantener cierta ecuanimidad, a veces critican a un líder A veces a un líder B, otras veces los defienden, entonces tratan de mostrar cierta objetividad, lo que está muy bien, ¿no? Hay que tratar de que los politólogos sean objetivos, ecuánimes, pero eso es muy difícil de lograr, pero por lo menos hay que hacer el esfuerzo. Los politólogos también analizan las ideologías, ¿no? Sí, claro, porque este es peronista, ha realizado esto, por ejemplo, dice un politólogo, ¿no? Entonces analizan los hechos políticos relacionándolos también con las ideas políticas. No es solo una descripción, sí, a tal hora sucedió tal, en octubre de 1917, tal día en Moscú, no es una cronología. Le puede servir la cronología, pero el analista, el politólogo, tiene que explicar los hechos de una manera más profunda que simplemente un relato cronológico. Entonces, lo mismo de la caída del muro, que hemos visto que es un hecho político trascendental, ¿no? Y claro, siempre hay que ver hasta dónde llega mi explicación. Mi explicación va desde el 89 hasta el 91 y 92, como la implicación de la implosión de la URSS. Muy bien, yo soy politólogo y estoy explicando ese proceso para mostrar las causas, para comprender cómo se ha dado y cuál ha sido su impacto hasta ese momento. Después ha habido impacto, claro, todavía hay, pero eso yo ya no abarco. Entonces, es siempre deseable que el politólogo establezca una delimitación espacio-temporal de lo que explica. Yo doy clases de metodología para hacer
investigación de trabajo de grado, es decir, para que se titulen los que estudian ciencia política. Y claro, lo primero que hacen cuando preparan un proyecto de grado es delimitar dónde y cuándo. Es decir, yo voy a explicar esto que sucedió en tal lugar, de tal momento hasta tal otro. Entonces hay siempre una delimitación espacio-temporal y nunca los hechos son solo descritos. El politólogo no solo describe, eso hacen los periodistas, ¿no? El trabajo periodístico en general es solo descriptivo, es decir, dice lo que ha sucedido o lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Pero las transmisiones en vivo. Pero también ahí hay sesgos, ¿no? No hay que pensar que porque es una transmisión en vivo no tiene sesgo, ¿no? Hay sesgos, incluso en la descripción, incluso en la transmisión en vivo. Pero los periodistas pueden quedarse ahí, los politólogos no. El politólogo tiene que conocer lo que ha pasado, puede nutrirse del trabajo periodístico, puede nutrirse de la cronología, pero además debe interpretar la relevancia de lo que está pasando y explicar cómo ha sucedido. Es decir, esto ha sucedido por estas causas, esa es la explicación política, de señalar por qué ha sucedido esto, por qué ha sucedido esto, porque hay estas causas. Entonces, los politólogos además pueden abarcar, fíjense acá, ¿no? He puesto dos ejemplos que van más allá. El feminismo europeo, 250 años, fíjense. Y claro, para explicar el feminismo europeo hay que tener recursos de historiador, además 250 años es bastante, ¿no? Y hay que tener conocimientos teóricos de politología, de ciencias políticas, hay que tener criterios de evaluación de los procesos y claro, ofrecer explicaciones de cómo y por qué ha sucedido algo. Entonces, ese es también un sentido de la política. ¿Cuál es el sentido de la política en este caso? ¿Qué pasa aquí? Es explicar cómo y por qué suceden los hechos políticos. Es hacer críticas también, hacen críticas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, fíjense, este líder que prometía tal ha hecho lo contrario. Es decir, no es solo explicar cómo, por qué sucede, y obviamente para eso se nutren de la descripción de qué sucede, sino también pueden asumir posiciones críticas, y eso es en general muy saludable, ¿no? Desde el punto de vista intelectual. Nosotros que estudiamos filosofía, pienso yo que debemos valorar mucho el pensamiento crítico, porque es el pensamiento, el enfoque que no permite que algo sea concebido como definitivo y que todos tenemos que como rendir pleitesía a algunos líderes que están realizando gestión, ¿no? Creo que cuando el periodista, el politólogo, el periodista menos, ¿no? Pero hay periodismo de investigación, hay periodismo con cierta característica, incluso crítica, muestran esa posición, pero, y los politólogos especialmente adquieren más sentido su trabajo, porque están criticando los hechos políticos como decisiones generalmente personales, porque bueno, también se puede criticar las decisiones de un partido, no solamente, pero en realidad eso también está vinculado a lo que hacen las
las personas, ¿no? No es que algo surge como si viniera del partido y ese es un ente incuestionable. Bueno, entonces la política es también la producción de análisis, de ideas, de explicaciones, de teorías que muestran lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, por qué ha sucedido, qué relevancia tuvo lo que sucedió y sus implicaciones, consecuencias, antecedentes, etc. Siendo especialmente un trabajo de los politólogos. La política como el desarrollo intelectual del trabajo politológico. Segunda columna. Y la primera, esta sí está relacionada con la filosofía política, ¿no? Es la producción de ideas sobre la política. Que se ha publicado el primer tomo del Capital de Marx, ¿es un hecho político? Podría ser, ¿no? Qué importancia la publicación, bueno, ya. Pero más allá de que ese hecho sea significativo, la primera edición en alemán, no recuerdo exactamente la fecha, pero de los años 60, 70 del siglo XIX. Bueno, está bien, ¿no? Que se haya dado algo tan importante como esa publicación, pero eso como tal no es un pálido reflejo de la importancia que tienen en sí las propias ideas de este filósofo, que era pues también filósofo, ¿no? Aunque muchos quieran demeritarlo como filósofo, para demeritar la filosofía. No, era también un filósofo, era historiador, era político, porque claro, estaba involucrado con hechos políticos. ¿Cuáles fueron esos hechos? Por ejemplo, la Primera Internacional, que haya sido varias veces deportado de varios países, ¿no? Porque era un peligro. Entonces, era un político, era historiador, claro que sí, conocía la historia del capitalismo de una manera profunda, era economista también, pero también era filósofo. Y claro, el marxismo es ante todo una filosofía que incluye una posición política, un proyecto económico, que incluye cierta ideología materialista y dialéctica. Entonces, esta primera columna se refiere a las ideas, a los ismos. El marxismo es un ismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una tendencia, que es una escuela, que es un... ¿Perdón? Una corriente, ¿no? Sí, una corriente. Y como tal tiene sus clásicos, Marx, Engels, Lenin, y según las corrientes posteriores, Trotsky, ¿no? Los trotskistas relievan a Marx, Engels, Trotsky, Lenin ya, pero no tanto. Según la corriente ya, Marx, Engels y Mao. Lenin ya puede ser, pero Mao, esos son los maoístas, los otros son los trotskistas y así sucesivamente. Entonces, dentro de esa corriente hay otras subcorrientes, ¿no? Y esas subcorrientes tienen sus propios clásicos, sus propios intelectuales, los grandes productores de ideas que además han hecho práctica política, han estado en la pomada política. La tercera columna es la pomada política, ¿no? Y que también han cumplido roles de analistas políticos, pero sus ideas fundamentalmente son las que importan, sus ideas filosóficas sobre la política, que
En definitiva, los grandes filósofos políticos de Occidente no son muchos, fíjense. Sin duda el ismo-marxismo es muy importante y tiene varias subcorrientes y varias tendencias de diferente contenido, pero esa es una. Hay también el liberalismo, por ejemplo, ¿no? Y otras corrientes, otras filosofías políticas. Nietzsche, por ejemplo, ¿tiene filosofía política? Sí, tiene, claro. Es muy especial la filosofía de Nietzsche, ¿no? Y claro, algunas expresiones son duras por el Estado, el más frío de los monstruos fríos, así lo define, ¿no? Nietzsche. Y otros, aquí hay algunos, ¿no? Schopenhauer, Wittgenstein, Montesquieu, Rousseau, Turgot, los de la Ilustración, ¿no? O sea, los grandes filósofos que han hablado, teorizado, pensado y escrito sobre la política, los que generan los grandes ismos, los autores clásicos de la elaboración política. Eso es otra columna, esa es otra columna, no es como el politólogo que busca una explicación a un hecho inmediato y hace referencia a los actores, protagonistas, características, cronología y hasta la ideología. No, esta es la creación de la ideología. La primera columna es la creación de la ideología y eso la hacen especialmente los filósofos. En las páginas que ustedes tienen para hacer las páginas de la bibliografía que les he indicado para hacer la monografía están los nombres de los principales filósofos clásicos de Occidente que han fundamentado sistemas filosóficos con la política como un componente sustantivo. Bueno, entonces, Lenin, por ejemplo, tenía filosofía política, claro que sí, marxista. ¿De él había algo propio original? Sí, tenía. Los estudiosos dicen, los grandes aportes filosófico-políticos de Lenin fueron, uno, la teoría del imperialismo. Y tiene un libro titulado así, ¿no? El imperialismo, fase superior del capitalismo. Es pequeño, pero es muy impactante porque tiene una enorme cantidad de datos y habla de los trusts, es decir, de las transnacionales, y muestra cómo ya en su tiempo, ese libro se publicó, si no me equivoco, en 1905, ya existía un monopolio a nivel global, por ejemplo, de las finanzas o de grandes transnacionales, industriales, pero más el capital financiero. Eso es algo que Marx no trató, que Engels no trató, Lenin sí. Otro aspecto de contribución importante al marxismo de Lenin fue la teoría del partido político, que Marx y Engels no la desarrollaron profundamente, pero Lenin sí. Entonces, fíjense, así avanza la filosofía política. Los grandes creadores de las ideas políticas no hacen todo desde cero, sino continúan la labor de quienes consideran teóricos, pensadores que, por decir así, dan en el clavo,
Es decir, Marx y Engels no se equivocan. Marx y Engels han desarrollado las bases de una concepción filosófica de la realidad para la transformación política. Pero claro, lo meritorio de Lenin es que además fue un actor político, no solo un teórico filósofo de la política, como Marx también, ¿no? No tan relevante, pero también fue, y Lenin fue, al grado que muy poca gente conoce el detalle de la obra filosófica de Lenin. Más conocen sus libros de coyuntura, ¿no? Que también son relevantes. Algunos dicen hay otra contribución importante y es la teoría del Estado. Y claro, libros como ¿Qué hacer? En torno a la primera revolución que se frustró a inicios del siglo XX, creo que fue, también es relevante. Entonces, fíjense que en algunas tendencias los filósofos, incluso clásicos, son también políticos como actores. Y eventualmente hace trabajo politológico, que explica los hechos y ofrece algunas pautas, ¿no? Como hacen también los politólogos ahora. Entonces, estas tres columnas no son excluyentes, pero hay que diferenciarlas por cuanto estemos hablando de hechos políticos, estemos hablando de interpretaciones politológicas, es decir, trabajo intelectual de la ciencia política, y en cuanto estemos hablando de las ideas clásicas, sin que eso impida que un filósofo clásico pueda haber sido también un gran político, es decir, un político de mucha influencia, de mucha trascendencia, como sin duda fue Lenin. Y otros más, ¿no? Trotsky también fue un filósofo político y un activista, un actor. Bueno, nos queda poco tiempo y en el tiempo que nos queda vamos a ver cómo se puede ordenar la filosofía política. Obviamente hay que ordenar por filósofos, ¿no? Y los filósofos tienen obras y pertenecen a ismos, es decir, han generado ismos y han fortalecido ismos, es decir, corrientes. Y están en las épocas. Podemos hablar de la época, por ejemplo, antigua, del medioevo, de la época moderna, de la época contemporánea, que es una división histórica usual, ¿no? Podemos hablar de una gran cantidad de ismos que incluso trascienden las épocas. No es necesario sacar fotos, les voy a pasar, si hoy acabamos, todas las diapositivas. Si quieren pueden sacar también. Y fíjense, aquí hay una lista, ¿no? Que les decía, en la bibliografía tienen la lista, aquí también tienen la lista. ¿Cuáles filósofos han hablado algo de política sin que necesariamente hayan creado un ismo? También puede ser que lo hayan creado, ¿no? Son más o menos unos 60 en la historia de Occidente, los filósofos políticos. Y aquí está según la época, ¿no? ¿Y cuántas escuelas hubo? Este es el número de escuelas o de ismos en cada etapa, ¿no? Por ejemplo, en el medioevo hubo poco porque había demasiado dogmatismo, entonces las escuelas fueron ante todo dogmáticas. Y eso inhibe el pensamiento, lo cohíbe y lo reduce. Cuando hay libertad, hay más diversidad. La libertad garantiza la diversidad de ideas, de opiniones, de desarrollos teóricos, etc. Y en cada época vamos a encontrar algunos que sobresalen mucho, ¿no? Que son pocos. No solo los 60 de hace un momento, sino pocos, tal vez unos 10. Por ejemplo, Aristóteles. Entonces, ¿quién fue Aristóteles? Fue un filósofo de la etapa clásica de la filosofía griega.
¿Y fue un filósofo político? Sí, porque escribió una gran cantidad de textos sobre política. El que conocemos se llama La Política hoy día, pero hay otro que se llama La Constitución de Atenas. Y algunos libros de ética también hacen referencia a la política, porque la política para él está relacionada con la ética. Entonces, si hay que estudiar a los filósofos políticos, bueno, pues hay que comenzar por los más importantes, por los clásicos, por los relevantes, y en un semestre no vamos a poder hacer eso, ¿no? Vamos a tener que estudiar con relativa profundidad los autores que ustedes están leyendo, los autores que han elegido, que son clásicos, que son filósofos de la política, o filósofos políticos, o filósofos de la filosofía política, relevantes, clásicos, y hay que leer sus obras, tal vez no completas, ¿no? Pero sí algunas partes. Y también pueden ayudarse con la inteligencia artificial. Entonces tenemos un autor clásico relevante, Aristóteles. ¿Cuántas obras ha escrito sobre política? Se tienen 2 específicas, pero otras varias relacionadas, como la ética Eudemo, la ética Nicómaco, que tienen elementos políticos. Ya, muy bien. Pero además se dice que Aristóteles y sus colaboradores escribieron alrededor de 50 libros perdidos hoy día, similares a la Constitución de Atenas. Entonces esos perdidos, bueno, muestran que para este filósofo y su escuela, el Liceo y sus colaboradores y discípulos, la política era muy importante. Si no, no hubiese escrito tantos libros de las diferentes polis. Pues la Constitución de Esparta, la Constitución de Tebas, y así de 50, perdidos lamentablemente. Pero bueno, fíjense entonces lo que representa estudiar a uno que ha vivido en la antigüedad, en una época determinada, y que escribió muchísimo, tiene alrededor de, aquí está, fíjense, 150 textos. Ya lo que serían unos 50 volúmenes actuales, de 250 páginas más o menos. Y además hay que ubicar dónde está la política para ese autor. Y claro, la política es una ocupación intelectual. Estamos hablando como filósofo, ¿no? Estamos hablando. ¿Tuvo relevancia, protagonismo Aristóteles desde el punto de vista político? Sí, pero no fue gran cosa, ¿no? ¿Cuál fue su relevancia política? Haber sido el maestro de Alejandro, sin duda, ¿no? Esa ha sido su relevancia política, porque él, como tal, nunca ocupó ningún cargo de basileus, de rey o de lo que sea, con poder. Tampoco se sabe que haya ejercido algún asesoramiento salvo a Filipo de Macedonia y evidentemente formando a su hijo, Alejandro Magno, ¿no? Entonces ha tenido influencia y protagonismo político desde ese punto de vista. La educación también es cierta influencia política, cierto protagonismo político, porque la educación libera, porque la educación emancipa, porque la educación forma líderes de verdad, no demagogos de cuarta, ¿no? Que se ríen de su propio cinismo y se ríen del pueblo que les cree. Entonces, fíjense, hay que ubicar qué es la política para este filósofo. Ahí, en el caso de Aristóteles, la política es una ocupación de la ciencia o de la filosofía, era lo mismo en la antigua Grecia, de una disciplina práctica. Y las disciplinas son teoréticas, o teóricas, prácticas y poéticas, o poéticas, que quiere decir creativas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que comprender es dónde ubica este filósofo la política y cómo hay que estudiarla y qué ha escrito al respecto. Y después de hacer todo eso, haber leído sus obras, que en este caso son, fíjense, una enorme cantidad, bueno, hay que estudiar. Y así pasamos a otro, ¿no? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o Maquiavelo, y así.
Entonces, en un semestre, claro, hay que concentrarse en algunos, los que ustedes han elegido, lo que yo más o menos podré profundizar en alguna medida, y finalmente la opinión que cada uno de ustedes se forme sobre estos filósofos. Por otra parte, se puede estudiar la filosofía política a partir de la división de la filosofía. Aquí tenemos una división que hace Johannes Hesse, que seguramente ustedes lo han escuchado, es bastante conocido este libro, Tratado de Filosofía. Otro también tiene sobre teoría del conocimiento, que es mucho más difundido. Pero este libro, que son 3 tomos, yo tengo uno solo de casi 800 páginas, pero bueno, hay también obviamente en internet, ¿no? Hay que ver, según este autor, ¿dónde podría estar la filosofía política? Él divide la filosofía en 3 grandes ámbitos y da lugar a que haya otro ámbito que sea una aplicación especializada de la filosofía. Ahí estaría la filosofía política, ¿no? Entonces, la filosofía política puede hacer referencia a contenidos, por ejemplo, de la antropología filosófica, pero no hay que confundirla con la antropología filosófica. La filosofía política puede hacer referencia a contenidos éticos. La ética no es lo mismo que la moral, ¿no? Está bien que la gente ingenua cree que es lo mismo, porque no sabe nada de filosofía. Es como confundir la biología con la vida. No puede decir, este mono tiene mucha biología. No puede decir eso, ¿no? Es el mismo error de decir, esta persona no tiene ética, esta persona no tiene moral. Eso es aceptable, ¿no? Pero bueno, entonces no se puede confundir la filosofía política ni reducirla a la ética, aunque algunos filósofos han remarcado el contenido ético de la política, y esos son particularmente Aristóteles y Platón. Entonces, hay que señalar con cierta precisión qué estudia la filosofía política, cómo lo hace y cómo se relaciona con otras disciplinas filosóficas, como puede ser la antropología filosófica. Maquiavelo tiene una antropología filosófica negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que para él el hombre es un desastre, en general. Tal vez haya alguno bueno por ahí, ¿no? Pero en general todos somos un desastre. Somos mentirosos, somos cínicos, buscamos oprimir al otro, queremos o apropiarnos de la riqueza del otro, tenemos envidia, etcétera, etcétera. Todos somos así. Esa es su antropología filosófica negativa. Y claro, para comprender su filosofía política hay que entender su antropología filosófica negativa, pero no reducir su filosofía política a su antropología filosófica. Entonces, el desarrollo de la filosofía política incluye también ver esos aspectos de la filosofía relacionados, de ese autor relacionados con la política. Y en el caso de Aristóteles, claro, su obra, por ejemplo, está siempre marcada por su lógica, ¿no? Una lógica implacable, por su deseo de desarrollo deductivo, pero también inductivo. Y por otras características, por ejemplo, el sentido teleológico de su concepción de existencia de los entes. Es decir, la política tiene sentido, no es algo caótico por siempre, sino hay cierta posibilidad de desarrollar el mejor régimen posible, que además es mixto entre monarquía, aristocracia y democracia. Bueno, entonces el estudio de cada autor supone también conocer un poco de sus contenidos filosóficos acerca de otros tópicos, no necesariamente políticos, pero que la política también los vincula.
Y esos pueden ser, aquí está, temas axiológicos, temas éticos, temas inclusive de la religión, temas nociológicos, etc. Bueno, ya hemos terminado un poco rápido la última parte, podríamos detenernos un poco más, pero esta es el primer bloque de diapositivas que yo voy a poner.